que no se nos olviden, ¿no? Como esta otra parte, estas otras experiencias positivas, estas otras fortalezas, que al final es lo que hace que podamos ser un ser complejo. Y los psicólogos estamos siempre metidos en la oscuridad, pero a veces hay que salir y reflejar otras cosas. A lo mejor no es un problema querer relacionarnos y querer vivir en sociedad, que ahora parece que sí lo es. Todo se crea a partir de los vínculos y todo se repara a través del vínculo. Cada persona tiene una historia y lo que hay que entender es la historia de la persona, cómo ha aprendido, que no tiene que ver con cómo ha sido la realidad, sino con cómo lo ha sentido. Se está dando luz a muchos conceptos de psicología que en general es positivo y ayudan, pero creo que también está dando lugar a una clasificación o sobrediagnóstico sobre las cosas, ¿no? Entre la dependencia y la independencia está la interdependencia. Sí que necesitamos a los demás, no es que necesitemos a una persona en concreto, pero sí necesitamos a los demás. Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Entre Divanes, un podcast de psicólogos para psicólogos, en el que cada mes trataremos un tema de interés de la psicología con uno de nuestros colaboradores. Si para ti es un contenido positivo, si te aporta, suscríbete en nuestros canales de YouTube y Spotify y compártelo con quien consideres necesario porque nos haces un gran favor. Yo soy Ana Millán, soy socia de Psicólogos Princesa y directora de la Escuela de Psicología. Hoy tengo el honor de presentaros a mi compañera Clara Simal. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Clara? Bienvenida. Ella es psicóloga, colabora con nosotros y antes de presentarte yo, pues me gustaría más que te presentes tú y que digas, pues qué es lo que tú crees que la gente debería saber de ti o cómo quieres presentarte. Bueno, pues yo efectivamente soy psicóloga general sanitaria, colaboro con vosotros ya desde hace un tiempo y bueno, una cosa que me puede definir rápidamente en el ámbito profesional es que sobre todo me dedico a trabajar con esta parte de trauma, me he especializado en la terapia, el enfoque MDR y nada, una sobrepensadora, diría yo que soy. Así que, como siempre, investigando, sobrepensando, que creo que es algo que tenemos en común nosotras, ¿no? Sí. Todo el día dándole vueltas ahí arriba. Desde luego. Y para conocerte un poco mejor, Clara, y antes de entrar en materia, para romper un poquito el hielo, aparte de todo, también haces teatro. Hago teatro. Y te quiero preguntar, dos cositas muy fáciles. Una es de las obras que has hecho, ¿cuál ha sido el personaje que más te ha gustado interpretar? Pues mira, el año pasado, te voy a decir, estaba pensando en uno, pero en realidad el que primero me viene a la mente es otro. Hace unos años hicimos la obra de Las Horas e interpreté el personaje de Virginia Woolf, un personaje con una psicología muy, muy oscura, con un final bastante potente y a pesar de que creo que me gusta más la comedia que el drama o siento que me siento más cómoda en ese ámbito, fue un personaje que me encantó porque, como llegar un poquito a esos personajes que tienen más esa oscuridad y sobre todo relacionarlo, ¿no? Y desde los conocimientos que tenemos nosotros, desde la psique un poco humana, fue un personaje que me pareció muy, muy, muy enriquecedor a nivel personal, porque, al final el teatro, como te hace explorar otras psiques y otros cuerpos y otras mentes, siempre es muy interesante, pero le guardo un gran cariño. Sí, muchas veces nosotros en la psicología, de hecho constantemente nos encontramos con la sombra de las personas, ¿no? Y es algo sobre lo que a mí me gusta mucho reflexionar. De hecho, hay un libro muy bonito que se llama El encuentro con la sombra, que es de Jung y demás colaboradores. Y el ser humano muchas veces no quiere verlo. Nosotros como psicólogos, yo estoy convencida de que si uno no se encuentra con su propia sombra, no se puede encontrar con su luz. Efectivamente. Y sí, es verdad que aceptarlo es de lo más sanador. Al final yo creo que en nuestro trabajo estamos como muy familiarizados con esto, ¿no? Como con ver esta parte más oscura de la persona.
aunque sí que es verdad que últimamente me doy cuenta de que se nos olvida a veces resaltar la luz, ¿no? Sí. Como que muchas veces, ¿no? Y el tema del que vamos a hablar un poco hoy, se centra en esta parte de la oscuridad, pero que no se nos olviden, ¿no? Como esta otra parte, estas otras experiencias positivas, estas otras fortalezas, que al final es lo que hace que podamos ser un ser complejo, ¿no? Sí. Y los psicólogos estamos siempre metidos en la oscuridad, pero a veces hay que salir y reflejar otras cosas, ¿no? Eso es, porque es verdad que a veces vivimos en una sociedad que es verdad que se ha hiperpsicologizado y está muy bien, pero muchas veces nos centramos demasiado en los problemas y en lo que nos pasa, las emociones desagradables que se llaman, pero es verdad que a veces tienes razón, ¿no? Nos falta conectar también con lo que sí, ¿no? Eso es. Y bueno, la segunda pregunta es, ¿y qué personaje te ha sido más difícil de interpretar? Pues el año pasado recreamos, ¿no? Esta obra que está basada en la película de 12 hombres sin piedad, que seguro que a muchos les suena, ¿no? Una película en la que se hace un juicio, ¿no? Un jurado popular decide o dictamina como la sentencia del acusado. Y a mí me tocó hacer de un personaje bastante potente. Era altiva, muy narcisista, muy ególatra, siempre pensando que tengo la razón. Y bueno, al principio pensaba que me iba a gustar, luego me di cuenta que en la interpretación enseguida puedo fácilmente representar el enfado y esta parte, ¿no? Que sale como con más energía, pero fue un personaje que me costó. Es verdad que la psicología del personaje no era excesivamente profunda en la obra, pero sí había que tener como una base detrás, ¿no? Saber de dónde venía ese personaje. De una clase alta, muy altivo, y me costó ponerme ahí, ¿no? No estoy tan acostumbrada a subir ahí arriba. Es interesante porque al final te hace conectar, ¿no? Con muchas partes que uno puede llegar a tener y otras con las que no se identifica absolutamente nada y también pues nos da para reflexionar. Totalmente. Yo, Clara, te conocí en la escuela de psicología, en las prácticas del Máster General Sanitario y nada, enseguida tuvimos feeling por aquello de sobrepensar, eso es. Yo como le doy tantas vueltas a las cosas y tú también, pues nos enredábamos en esas conversaciones. Y luego, pues poco tiempo después empezamos a colaborar y ya llevamos mucho tiempo. Y bueno, efectivamente se puede hablar de muchos temas, pero para mí el tema en el que tú te estás especializando, ¿no? Que tiene que ver con ese apego, trauma y esta técnica que es tan conocida últimamente, que es el EMDR, ¿no? Que también a mí me gustaría desmitificar un poco lo que es y que la gente lo entienda, pues creo que es un tema muy interesante porque además enlaza directamente con todo el tema relacional, que es el principal motivo de consulta. Eso es. de prácticamente todo el mundo, ¿no? Eso es. Entonces, bueno, pues te hago varias preguntas y un poco vamos hablando. Yo en su momento estudié el apego, hace ya mucho hice esta formación humanista, ¿no? que parte de la teoría de Bowlby y luego desde ahí se desarrolla, ¿no? Sí me gustaría decir eso, que las relaciones, aunque ahora vivimos en una sociedad individualista, son la base de la pirámide de toda nuestra personalidad. Aprendemos a relacionarnos desde el vínculo con nuestra madre y luego vamos, como si dijéramos, ensayando otro tipo de relaciones, pero el vínculo con la madre, con los padres, con los hermanos y luego con los iguales, ¿no? Es lo que configura nuestra personalidad. Es verdad que luego se va actualizando con experiencias posteriores relacionales, pero eso es como ese papel cebolla que calcamos no de lo que vivimos, sino de lo que sentimos en la infancia y luego lo vamos proyectando en cada una de las relaciones que tenemos, ¿no? En ese sentido, es algo además muy, muy mamífero, muy animal, ¿no? Me llama la atención cómo los pingüinos, cuando tú vas a verlos en un zoo, pobrecitos, están siempre en pareja y uno se tira al agua y otro mira. Entonces, a lo mejor no es un problema querer relacionarnos y querer vivir en sociedad, que ahora parece que sí lo es. Eso es. Entonces, Clara, lo primero que te pregunto es
Bueno, ¿por qué los vínculos? Mira, y hay una frase que me parece que resume muy bien esto que has dicho, que es todo se crea a partir de los vínculos y todo se repara a través del vínculo. Por eso muchas veces, ¿no?, en terapia, bueno, se le da mucha importancia al vínculo terapéutico, porque en realidad puede reparar muchas veces en gran medida pues todo lo que esa persona ha ido como configurando, lo que decías tú, ¿no?, viviendo. De alguna manera es lo que crea y lo que repara, ¿no? Decías que ahora efectivamente está como vivimos en una sociedad, lo hablamos a veces, ¿no?, muy individualista, que parece que rechaza, ¿no?, el apegarse, como si fuese, bueno, con estas palabras además, ¿no?, de toxicidad, de dependencia, ¿no? Pero es que no tenemos opción. Es decir, yo para mí, ¿no?, y bueno, además que he estudiado e investigado, que somos seres que nacemos para apegarnos. No hay nada más dependiente que un bebé o que una cría, ¿no? Es verdad que en el mundo animal nos pueden llevar un poco de ventaja porque enseguida ellos se desarrollan más rápido y esa independencia hacen ese paso antes que nosotros, pero no hay nada más dependiente y más vulnerable que un bebé humano. Entonces estamos directamente configurados, programados para poder apegarnos, para poder sobrevivir. Si eso no estuviese dentro de nuestra configuración un poco mental, no podríamos seguir adelante, ¿no? Entonces, bueno, estos vínculos tempranos efectivamente son los que van a hacer un poco el escenario, ¿no? Que yo siempre hay algo que les digo a mis pacientes, ¿no? Que no nos determinan, pero sí que nos condicionan. Por lo tanto, podemos reparar, de ahora, ¿no?, de adultos, podemos reparar, podemos trabajar para que configuremos otro tipo, ¿no?, de manera de vincularnos, pero sí que es verdad que nos determinan en cierta medida, ¿no?, pues todo ese escenario. Claro, porque al final, bueno, hay muchas teorías del apego, han ido surgiendo evoluciones. Ahora también se habla mucho, ¿no?, del apego ansioso, apego evitativo, ¿no? ¿Realmente qué opinas de estas clasificaciones? Sí, efectivamente yo creo que ahora, bueno, estamos como sobreutilizando muchos conceptos también, ¿no? Y yo creo que sobre todo en estas generaciones, bueno, se está dando luz a muchos conceptos de psicología que en general es positivo y ayudan, pero creo que también está dando lugar a una clasificación o sobrediagnóstico sobre las cosas, ¿no? Hay una clasificación del apego que, como tú decías antes, ¿no?, las investigaciones empiezan con Bowlby, luego Ainsworth, hace como varios experimentos y apoya teorías, pero a pesar de estas 4 clasificaciones que ahora podemos ver, para mí es algo mucho más dimensional que categórico, ¿no? Es decir, como más que poder clasificarnos en un tipo o en otro, es algo que tiene muchas dimensiones, es algo más complejo y que podemos picar de un lado y picar de otro, ¿no? Es algo un poco más, pues eso, dimensional. Eso es, porque al final cada persona tiene una historia y lo que hay que entender es la historia de la persona, cómo ha aprendido, que no tiene que ver con cómo ha sido la realidad, sino con cómo lo ha sentido. Entonces, entender cómo ha sido su mecanismo de supervivencia psicológico, ¿no? Eso es. Qué estrategias le han servido y en ese sentido, por lo tanto, qué es lo que va reproduciendo. Eso es. Luego, aparte, ¿no?, de estos vínculos tempranos que empiezan a hacer esta configuración, en la medida en la que nosotros vamos teniendo diferentes experiencias, esto puede ir variando, ¿no? Yo siempre siento que todos tenemos ciertas tendencias, ¿no?, porque hay como algo base ahí, ¿no?, que configura como el cerebro ya desde sus inicios, pero que luego no es todo tan sencillo como clasificar en un apego ansioso ambivalente o uno evitativo. Lo que sí que siento cierto es que la mayoría de la población estaríamos en esta parte de un apego más inseguro. Luego cada uno con sus matices, ¿no? Pero es verdad que una vez escuchamos a una profesora de un curso que nos dijo: los apegos seguros deben de estar todos en una isla, se relacionan entre ellos y ahí se quedan, ¿no? Porque en general en la sociedad no vemos tantos apegos seguros como tal, ¿no? Porque también al final el apego inseguro que es algo que, es decir,
tenemos miedo a no pertenecer y a que no nos quieran, pero es que eso es funcional. Eso es. Es decir, no podemos negar, como tú bien dices, que estamos configurados para pegarnos, para vincularnos. Otra cosa es depender, ¿no? Eso es. Pero desde luego esa necesidad o ese miedo a que nos rechacen, o sea, es decir, lo funcional de una inseguridad en el apego, por decirlo de alguna manera, sería pues ver cómo puedo yo mejorar, ¿no? Y qué relaciones elegir y no elegir, ¿no? De manera que sea, pues, es decir, que mi miedo no pueda conmigo, pero que el miedo me impulse, ¿no? A entender cómo es mi patrón y cómo puedo hacerlo más funcional. Claro. Luego ya entraríamos, ¿no? Como en realidad qué es el apego, ¿no? Porque al final es como este vínculo que formamos como con estas figuras tempranas, ¿no? Que suelen ser figuras cuidadoras, los progenitores o las personas que hayamos tenido a cargo de nuestros cuidados, que tienen que cumplir una serie de funciones para que nosotros podamos sobrevivir. Por un lado, el cubrir, ¿no? Todas las necesidades físicas, fisiológicas que nosotros tenemos de pequeños, pero ya con el paso de los años se le da mucha importancia, incluso a veces más, ¿no? Con algunos experimentos, que pesa mucho más en la supervivencia y en la evolución y en el desarrollo del cerebro vamos a decir, el poder cubrir las necesidades emocionales, como el sentirnos vistos, sentirnos atendidos, sentirnos aceptados, sentir que nos ayudan a entender quiénes somos y cómo funcionamos. Y esto tiene que ser algo base, ¿no? Si no, ahí es donde todo empieza como a trabarse un poco, por así decirlo. Sí, porque al final hay un concepto muy interesante que es decir, ahora se habla mucho de dependencia, independencia, desapego. Para mí lo importante no es la independencia ni el desapego, que ahora te preguntaré. Para mí lo importante es entre la dependencia y la independencia está la interdependencia. Entonces, en ese sentido, sí que necesitamos a los demás. No es que necesitemos a una persona en concreto, pero sí necesitamos a los demás. Antes vivíamos en tribus, después en familias, en pueblos. Ahora con el mundo moderno y la globalización estamos más conectados, pero menos en contacto. Eso es. Entonces, en ese sentido, ¿no? Entre la dependencia, que es lo que tanto se critica, ¿no? Y la independencia, que es me voy a mitad del campo, hago mi huerto y vivo solo, al final está la interdependencia, que es decir, yo sé cuáles son mis necesidades y soy capaz de cubrirlas con la ayuda de otros y yo ayudando a otros también a cubrir sus necesidades. Eso es. O sea, al final todo parte de que cuando nosotros nacemos somos seres completamente dependientes y estas figuras, su responsabilidad es que podamos ir pasando a una dependencia relativa, ¿no? Con el paso de los años y luego como a esa independencia, que estoy de acuerdo contigo, ¿no? Esa autodependencia, por así decir. Al final yo siempre recuerdo esta metáfora que tú me contaste sobre la tostada, ¿no? Que si quieres la explicamos rápidamente, me ilustra muy bien esto. No me acuerdo, cuéntala tú. Que al final resumía un poco esto y a día de hoy se la sigo contando a mis pacientes, que resumen, ¿no? En este esquema. Yo si quiero por la mañana, ¿no? Desayunar una tostada, no puedo ser completamente dependiente y pretender que sea el panadero el que suba con la tostada ya hecha y lista para comer. Por otro lado, tampoco puedo ser completamente independiente, ¿no? No puedo tener un campo con mis herramientas, recoger el trigo, hornearlo, hacer todo esto, sobre todo entendiendo el contexto de la sociedad. Igual alguien en un pueblo, pero aún así la idea es que debemos aspirar a poder ser personas autodependientes. Que yo me levante por la mañana, como tú bien dices, que yo pueda conectar y detectar que tengo la necesidad de comerme una tostada, pero que al final va a ser el panadero quien me va a proporcionar ese pan para luego yo hacerme el desayuno. Claro. Entonces, es inevitable entender que cuando formamos relaciones siempre hay un grado de dependencia emocional. Claro. Es inevitable. Claro. Entonces, estoy de acuerdo, ¿no? Claro. ¿Y qué hay de este concepto del desapego, ¿no? Pues el desapego a mí en realidad me parece que tiene todo el sentido y toda la función de estar ahí. Es decir, igual que somos seres que estamos programados para apegarnos, tenemos que ser seres que estén en la predisposición de en un momento dado poder desapegarnos.
Un ejemplo muy claro es un duelo de una persona familiar que fallece, ¿no? Yo tengo que poder, evidentemente cogiendo esto entre pinzas, ¿no? Entendiendo que el duelo es un proceso que hay que pasar, y con esto no quiero decir que no suceda ningún tipo de emoción desagradable ni ningún malestar, pero sí que tiene el objetivo final es poder, ¿no?, vivir desapegado finalmente a esa persona que no está. El problema es cuando se sobreutiliza o se da esta connotación de individualismo a la palabra desapego, que ya es cuando pasamos a falta de compromiso total, Claro. individualización, Claro. y bueno, así en un extremo, ¿no?, un poco más patológico, este narcisismo, ¿no? De Claro. no necesito. Ahora hablaremos de eso, ¿no? Sí. Pero efectivamente, yo creo que lo has explicado muy bien, pero el desapego consiste en que uno pueda despedirse de aquello que ya no está, sea una persona, sea una casa, sea una situación, aceptarlo y despedirse, y aunque siga teniendo, pues obviamente pasar por un proceso desagradable, pero, o a veces no, depende, ¿no? Puede ser de muchas cosas y de muchos procesos, ¿no? Incluso de muchas personas, pero sí que el hecho de entender que lo que yo necesito es ese ámbito social. Yo veo muchos pacientes que me cuentan por aquí, por allá, y tengo este problema, tengo esta obsesión, tengo ansiedad por el trabajo, y al final lo que les pasa es que no tienen un ámbito social bien consistente, ¿no? Entonces, al final no sabes cómo transmitirlo porque es difícil, porque además mucha parte de las dificultades que se traen a terapia son esas dificultades sociales, pero lo que cura es ese calor, ¿no? Efectivamente. O sea, por eso es muy interesante, ¿no?, y muy importante nosotros como terapeutas, ¿no?, en estas primeras sesiones de recoger pues esta información, ya no solo explorar el síntoma, ¿no?, sino explorar efectivamente este área relacional, porque al final no es que el vínculo cure necesariamente o sane o repare totalmente el síntoma con el que el paciente viene a consulta, pero sí que va a ser mucho más favorable el pronóstico de una persona que ha podido construir, en la medida de lo posible, una red de sostención, una red en la que me sienta seguro o en la que me sienta visto, Claro. que una persona que puede estar aislada, ¿no?, o que puede no contar como con este apoyo. Claro. Muchas veces el problema con eso es justo en lo que tú estás especializada, ¿no? Y son los traumas relacionales, ¿no? Hablamos de estrés postraumático o trauma con T mayúscula, pues de eventos que son muy fuertes, ¿no?, que son imprevistos y que tienen que ver con la seguridad, ¿no?, que amenazan a la seguridad y la integridad de uno, una catástrofe, un accidente, un atentado. Pero últimamente en psicología se ha estado investigando mucho de lo que llamamos el trauma relacional, ¿no?, que puede ser con T mayúscula porque sea un gran trauma, o un T minúscula, o con T minúscula, que son los traumas, ¿no?, como impactos emocionales, y que, Eso es. y que es también porque es una cuestión acumulativa, ¿no? Entonces, ¿qué es el trauma relacional? Y si quieres desmitificar algo también en esto. Sí, mira, lo primero que el trauma, ¿no? Luego entramos más en esta parte, ¿no?, más relacional, que al final, bueno, podría abarcar toda esta parte de apego, ¿no? Pero el trauma es algo que nos rompe, no es algo que nos afecta. Últimamente como que siento que se está desvirtualizando mucho como la connotación de la palabra trauma, porque estamos llamando trauma a cosas que nos afectan, pero el trauma es importante que entendamos que es algo que nos rompe, algo que desconfigura, algo que de alguna manera impacta directamente sobre nuestra neurobiología y que activa pues todo este sistema de amenaza y que pone como en marcha todos estos mecanismos como de supervivencia, ¿no?, desde lo más primitivo. Ahí es lo que decías, ¿no? Podemos encontrarnos diferentes tipos, entendiendo que efectivamente es algo que rompe y no algo tanto que afecta como la cotidianidad de la vida. Podemos encontrar pues varias clasificaciones. A mí una que me gusta es pues, el trauma de tipo 1 o las T mayúsculas, ¿no?, que es algo que impacta directamente contra mí, contra mi integridad, que es lo que generalmente hasta el día de hoy hemos conocido como trauma, ¿no? Un accidente, una pérdida, un abuso, cualquier tipo de cosa que
yo lo explico así, ¿no? Como que impacta de fuera hacia adentro. Luego estarían estos de tipo 2, ¿no? Que son estas Ts minúsculas que tienen que ver más como con lo relacional, humillaciones, abandonos, rechazos, situaciones donde hay algo de mí, hay algo de mi identidad que cambia. Y luego estaría esta parte del trauma relacional, que sería algo más prolongado en el tiempo y que suele estar más conectado con las figuras de apego, ¿no? Es como donde nace. Entonces, al final el trauma relacional lo podríamos definir así, ¿no? Experiencias que han tenido que ver con nuestras figuras de confianza, estas figuras que se supone que nos tendrían que proteger, han vulnerado o han de alguna manera impactado en nuestra configuración de personalidad. Pero para mí la palabra trauma es importante que se proteja bien porque siento que está perdiendo mucho su valor. Se está desvirtuando, ¿no? Efectivamente. Ahora muchos pacientes vienen a consulta con un montón de diagnósticos ¿no? O sea, se autodiagnostican. Entonces, bueno, pues no es positivo. Una cosa es un mínimo conocimiento y difusión de la psicología y otra cosa es el autodiagnóstico, porque parece que también nos victimiza a los pacientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, absolutamente de acuerdo y recalcarlo desde aquí. Y entrando un poco en pues eso, en esta parte relacional del trauma, ¿no? Que pueda ser por un impacto, una experiencia o varias, ¿no? De abandono, de humillación, o porque sea algo repetido, ¿no? Has dicho que nos olvidamos muchas veces también, ¿no? De la parte neurobiológica, ¿no? ¿Qué le pasa al cuerpo cuando siente una amenaza en este sentido? Pues puede haber muchas maneras de responder ante una amenaza, ¿no? Con esto podemos hilar con esta teoría, ¿no? La polivagal, que ha revolucionado mucho el mundo de la neurobiología y que de alguna manera le da una perspectiva diferente a cómo funciona el cerebro, que por resumirla y sintetizarla lo más simple posible, al final siempre se ha creído que el sistema nervioso autónomo tiene dos ramas, ¿no? La simpática y la parasimpática. La simpática más conectada con esta lucha, esta huida, todo lo que supone, ¿no? La adrenalina, ¿no? Esto es la ansiedad, todo lo que supone que nosotros hagamos frente a una amenaza. Y la parasimpática, que al final tiene que ver con regularse, calmarse, bajar revoluciones. Hace unos años, ¿no? Me parece que es en los años 60, viene Porges y dice, bueno, a lo mejor hay otra vía más, ¿no? Y ahí es donde él divide, ¿no? La parte parasimpática en dos, la ventral y la dorsal. La ventral, por así decirlo, es como la que va por aquí, ¿no? La que va por las vísceras, el vientre, y la dorsal va por atrás. Y al final él dice, ¿no? Que ante una situación de amenaza, en la actualidad, el cerebro, la primera cosa que hace, ¿no? De manera instintiva, el ser humano lo primero que intenta es, desde esta vía ventral, intenta conciliar. Es decir, nosotros vemos a alguien que viene a darnos una paliza o sentimos que hay algo amenazador, hay una parte de nosotros, ¿no? Que intenta lo primero bajar, conciliar, intentar, bueno, de alguna manera como esta parte relacional conciliadora para que el suceso no ocurra. Él dice que si esto no ocurre, ahí es donde entra la parte simpática y dice, vale, de aquí hay que huir, hay que escapar, todo se pone en marcha, el corazón, taquicardias, la adrenalina, todo se pone en marcha para huir. ¿Qué pasa? Que él explica que si ninguno de estos dos pasos anteriores funciona, es donde actuaría esta parte dorsal, que es la que congela el cerebro. Es decir, visto que no puedo conciliar, no puedo pacificar lo que ha pasado, visto que no puedo huir, la opción que le queda al cerebro es congelarse. Y ahí es donde entra este concepto de muerte fingida, ¿no? O incluso ya si entramos más detalle, esta parte más disociativa, que es literalmente el cuerpo se pone en un estado de congelación donde hay una fragmentación, ¿no? Entre dónde estoy, lo que estoy sintiendo, lo que me está pasando, es decir, hay una separación cuerpo y mente, por resumirlo. Entonces, cuando nosotros hemos sentido una situación muy amenazante y ya no ha habido opción, el cerebro, para protegernos, entra en ese estado de congelación, lo que al final puede hacer que haya memorias, que haya recuerdos, que haya formas de mi
de mi personalidad que se hayan quedado fragmentadas, que es como que se han quedado sin almacenar correctamente, ¿no? He tenido que sobrevivir y me he tenido como que... Esto pasa mucho en el mundo animal, ¿no? Yo no me dedico a la caza, ni creo que me dedique nunca, pero sí que cuando escuchas historias, ¿no? O incluso entre animales, ¿no? Esto, no lo sé, pues a lo mejor un animal persiguiendo a un conejo... Cuando ya veo que huir no es la alternativa porque me va a cazar, entran en un estado como de muerte fingida. Y de hecho, literalmente para que no les cacen porque los depredadores quieren animales vivos. Eso es, ya no intereso, ¿no? Entonces se ha visto y se ha estudiado que las constantes vitales bajan, literalmente están en un estado de muerte. Hay estudios que dicen que si los animales, ¿no? En el ser humano de momento no ha ocurrido nunca, pero en los animales, si están un rato en ese estado, pueden llegar a fallecer. Porque el cerebro está como en una reserva tan baja, claro, que es una pasada entenderlo. Claro, y ahí el ser humano, pues eso, no se han visto casos, pero lo que sí mueren son muchas partes de uno, ¿no? Eso es. Porque de alguna manera pues no quieren ser cazadas, y que tiene que ver con el rechazo y la no supervivencia psicológica. Bueno, muchas veces también es física, pero hay muchos casos en los que la supervivencia es una supervivencia psicológica, ¿no? Entonces yo congelo una de las partes de mi persona y de mi ser para que así tú no me caces y no me destroces, ¿no? Al final no es algo que se decide, ¿no? Es decir, como muchas veces las patologías que después nos encontramos en consulta, o ni siquiera llegando a ser algo patológico, ¿no? Vamos a entender como la configuración de la personalidad y cómo hay gente que te relata que hay momentos de su vida de los que no se acuerdan, o se bloquean ante la pregunta de cómo me estoy sintiendo. Al final, bueno, hay una desconexión bastante importante. Lo de la congelación sería en un extremo, ¿no? Pero sí que es verdad que hay episodios que fragmentan mi identidad. Por eso el trauma rompe a nivel, puede ser a nivel físico, a nivel de mi integridad, pero a nivel de identidad. Totalmente. ¿Y cómo trabajamos esto en terapia? Porque lo vemos mucho, más de lo que pensamos, ¿no? Y esto es como todo, ¿no? Cuanto más lo ves contigo, ¿no? Tus conocimientos, más lo observas en el otro, que a veces parece que estamos sesgados, ¿no? Como que ya lo vamos casi que buscando. Sí. Yo siento que el trauma o las experiencias traumáticas durante toda la historia de la psicología se han trabajado de muchas maneras. Igual de efectivas y bueno, esta parte del MDR es un poco más revolucionario, ¿no? Es verdad que desde los años 60 ya tiene su historia, pero ni punto de comparación pues con otras grandes familias como el psicoanálisis o otros tipos de enfoques. Desde el MDR, si quieres, te explico brevemente, sí, ¿no? Cómo se trabaja. ¿Qué es el MDR? Al final el MDR lo que de alguna manera explica es que, o da a entender que lo que el paciente trae a consulta, véase un síntoma o algún problema, algún conflicto, está relacionado con experiencias no asimiladas o no procesadas. Ahí es donde nos podemos encontrar experiencias de tipo T grande, ¿no? Estos eventos que efectivamente marcan, ¿no? Un duelo, un accidente, algo que pueda impactar. Y luego estarían estos pequeños acontecimientos que, como tú decías, van haciendo algo más acumulativo y van como rascando y generando como los conflictos del presente. Desde esta terapia, al final, lo que se hace con el paciente, ¿no? Es ayudarle a identificar una especie se hace como un puente, ¿no? Entre lo que a mí me pasa ahora y dónde está el origen de lo que pasó, ¿no? De cómo me pasa ahora. Cómo enlaza, ¿no? Son como puntos que... Eso es. Anclan a experiencias pasadas. Al final el cerebro tiene una manera muy práctica de funcionar, ¿no? Que es que si yo he vivido algo amenazante, algo que me ha supuesto un dolor, un malestar o cualquier adversidad, ¿no? Que haya podido tener un impacto, está muchísimo más sensibilizado a los estímulos que nos puedan recordar a esto, ¿no? Entonces nosotros, bueno, sufrimos un evento muy adverso, ¿no? Por ponerlo más fácil, ¿no? Tenemos un accidente de tráfico cuando somos más pequeños, nuestra vida continúa como si, bueno, con normalidad.
Pero de repente en el presente me empiezo a dar cuenta de que hay diferentes situaciones que me devuelven un poco a una sensación inespecífica, pero que no es agradable. Mi amiga me dice que se ha sacado el carnet de conducir, veo un accidente en la televisión, me pasa cualquier cosa que pueda estar relacionada, y el cerebro, ante la posibilidad de que esto vuelva a suceder, nos protege de esa manera, ¿eh? Lo relaciona, lo coge y dice, cuidado. Y ahí es donde se activan mecanismos antiguos que ya se han quedado un poco obsoletos, con la intención de volvernos a proteger de algo que no pudo. Claro. Es como yo a veces en otras corrientes también somáticas, ¿no? De la psicología, tiene que ver con aquellos movimientos físicos y psicológicos que, como estabas congelada, no pudiste llevar a cabo. Efectivamente, efectivamente. Al final el cuerpo acumula sensaciones, ¿no? Por ejemplo, con la terapia de Somatic se ve, ¿no? O con cualquier, vamos a decir que lo innovador del trabajo del trauma ahora, casi que en cualquier perspectiva, es que se han dado cuenta de la importancia que tiene, o del papel fundamental que tiene el cuerpo en todo esto, ¿no? El cuerpo es el que puede procesar, ¿no? Toda la información, es donde se queda acumulada y aparecen dolores, somatizaciones, molestias, sensaciones. Y pensamientos obsesivos. Y pensamientos, claro. Porque al final el cuerpo es lo que nosotros somos. El sistema nervioso no es un cuerpo y una mente. El sistema nervioso es todo eso. Efectivamente. ¿No? Y eso, y el cuerpo tiene memoria. Es por eso que pues también es muy importante, ¿no? Desde luego, cuando uno tiene un trauma, lo mejor que puede hacer es ir a terapia, y cuando identifica que hay algo que no está entendiendo y que le está llevando a estados que cree que no tienen que ver con uno mismo. Eso hay veces que uno entra en una situación, ¿no? O en una circunstancia complicada y dices que me siento como si no fuese yo, ¿no? Pues eso puede ser una señal de que se te está activando algo antiguo que tú no identificas, pero que está relacionado, ¿no? Efectivamente. Pero entonces eso es como, bueno, como una ligera introducción de cómo lo trabajamos en terapia, ¿no? Y en esta terapia MDR y en estas terapias corporales, que son lo que está ahora pues como más en investigación y más en innovación, como aportaciones a las que ya había, ¿no? Y enriquecer todo este tema del trauma y trauma relacional, ¿no? Pero luego también en la vida, ¿no? Nosotros podemos hacer que de lo que hemos vivido y de las experiencias que tenemos, imagínate que hablamos del trauma relacional o de los impactos relacionales, de pues tanto de las experiencias tempranas de apego como de experiencias relacionales complicadas que nos han dejado esa huella, ¿no? Ahora está muy de moda el tema de las relaciones tóxicas. A mí no me gusta ese término, pero sí es verdad que lo que hay son relaciones a veces ciertamente, vamos a llamarle traumáticas, y que de alguna manera vuelven a activar todo eso y reactualizan el trauma en vez de sanarlo y avanzar, ¿no? Eso es. Es difícil y a mí no me gusta que lo reduzcamos a tips, pero sí que de lo que tú has visto, ¿no? ¿Cuáles serían los síntomas que alguien se tiene que plantear cuando está en una relación, ¿no? Bueno, es decir, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo, que sé que me está activando algo, que no tiene por qué ser una cuestión del otro? Si probablemente es una cuestión mía y de la interacción, luego ya decidiré lo que hago, pero cuando uno se tiene que plantear que esa relación le está despertando algo y con eso ya ver lo que hace. Yo creo que hay muchas maneras de identificarlo, ¿no? Yo creo que a día de hoy, pues por todo lo que hemos ido hablando hasta ahora, ¿no? Estamos un poco como, hasta que también lo vamos trabajando, ¿no? Y creo que a día de hoy se está desconfigurando mucho esto, ¿no? Estamos construyendo relaciones cada vez más seguras, pero sí que tenemos esta pequeña predisposición, ¿no? A lo que decías tú, repetir patrones antiguos, pero porque el cerebro tiene una forma muy curiosa de trabajar, ¿no? Que si ya ha integrado algo que es de una manera, de alguna manera tenemos esta predisposición a verlo desde estas gafitas, ¿no? Si yo entro en una relación, ¿no?, en la que siento que me van a abandonar, y la estrategia que yo utilizo para que eso no pase es estar todo el día encima, controlando, obsesivo,
pues es probable que eso genere una desconexión en el otro y que pueda pasar. Y ahí es donde tramposamente confirmamos, sabía que esto me iba a pasar. La profecía autocumplida. Eso es, la profecía autocumplida. Entonces, para mí hay un indicador como bastante clave, ¿no? Que para entender que no estamos en una relación en la que nos estemos sintiendo bien, y quizás sería el más grave, ¿no? Pero para mí es de los primeros, que es que no nos sintamos libres. Yo creo que ahora, ¿no?, que se habla de esto, que estoy de acuerdo, ¿no?, el término de toxicidad, ¿no?, yo creo que de nuevo está como sobreutilizado, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene un componente de cierto, ¿no? Y es verdad que al final el cortisol, que es la hormona del estrés, es algo tóxico, ¿no?, para él. Y cuando estamos en esas relaciones estamos un poco intoxicados, ¿no?, o sentimos que hay algo que no funciona. No sentirnos libres, no sentirnos confiados, no sentir una sensación de calma, ¿no? Y esto entendiendo que al final en las relaciones atravesamos diferentes estados y que hay cosas que nos pueden provocar inquietud y preocupación, pero ese no es el tema, ¿no? Es una sensación de intranquilidad constante, una sensación de que no puedes expresar cómo tú te sientes con la seguridad de que el otro no vaya a tener una reacción. No puedo sentir, ¿no?, como que el otro, a pesar de que yo confíe en él, que el otro también confíe en mí. Al final algo que no nos genere una sensación de estabilidad, de seguridad. Eso es. Y claro, lo que decíamos, ¿no?, que al final esa estabilidad no es un constante y las relaciones atraviesan fases, pero eso debería de ser la base, ¿no?, que tiene que estar ahí, a la que volver siempre. Claro. Y ahí normalmente, Clara, ¿quién tiene la culpa? Bueno, la culpa nadie, la responsabilidad los dos, ¿no? Si estamos en una pareja de dos, los dos. Pero la responsabilidad de relacionarnos de una manera insegura recae siempre en las dos partes de la relación. Cuando nosotros formamos un vínculo con alguien, tenemos una responsabilidad sobre el otro y el otro la tiene sobre nosotros. Es lo que hablábamos antes, ¿no? Siempre hay una cierta dependencia. Entonces, hay que entender que lo que yo hago y de la manera en la que yo actúo siempre va a tener una repercusión en el otro, ¿no? Y esto no es cuestión de desconfigurar y reprogramar exactamente quién es mi persona, pero sí de intentar buscar entre los dos dinámicas que puedan ser de equilibrio, ¿no? Y donde los dos podamos encontrar un punto de sentirnos más o menos cubiertos, ¿no? Hacerlo lo mejor posible. Eso es, ¿no? Yo tengo la responsabilidad de entender lo que me está pasando y comunicar cuáles son mis necesidades, ¿no? Y el otro tiene la responsabilidad de lo mismo, ¿no? Y a la vez tenemos la responsabilidad de escuchar y entender al otro y hacer lo posible manejando nuestros propios miedos para que esto no suceda, ¿no? Eso es. Porque muchas veces culpabilizamos al otro, es que el psicópata narcisista, es que tal, y poner la responsabilidad fuera lo único que hace es dejarnos sin herramientas. Efectivamente. Y sin margen de acción. Entonces, en ese sentido, el hecho de entender lo que nos está pasando y comunicarlo es fundamental. Sí. Otras veces no queda más remedio que dejar la relación, ¿no? Bueno, efectivamente. ¿No? Yo creo también entender, ¿no?, que hay personas que por su historia de vida están o tienen más necesidad de corregularse y otras de autorregularse, ¿no? Y es verdad, desde este punto de vista más independiente, ¿no? Pero tenemos que aspirar a poder hacer las dos cosas. Claro. Corregularnos en nuestras relaciones, ¿no? Entender que el otro tiene la responsabilidad, en la medida de lo posible, de cubrir lo que necesito, pero yo también tengo la responsabilidad conmigo de poder aprender a regularme, autorregularme y poder cubrir, ¿no? Y que haya una especie de compensación, ¿no? Que haya un equilibrio. Eso es. Decía también, hay otra teoría, ¿no?, como tantas, que habla de esto, ¿no? Es decir, cuando los niños son pequeños aprenden a regularse de dos maneras, o tienen dos tendencias, más que dos maneras. Una es con la presencia de la mamá o las figuras de apego, y la otra es en ausencia de figuras de apego y Eso probablemente con actividades, ¿no? Esto a veces lo correlacionan con el apego ansioso y con el evitativo. Luego puede haber muchas derivaciones, pero en ese sentido, si yo tengo más esta tendencia de regularme con los otros, probablemente tengo que aprender
esta estrategia de regularme también Eso es. conmigo mismo, ¿no? Eso es. Autorregularme con actividades y luego si yo tengo más esta tendencia, parece que la tendencia últimamente a ser independiente, busca tu propósito y solo tu propósito, ¿no? Entonces todo esto, si tiramos, ¿no?, aquí a esta tendencia, también tenemos que aprender Eso a es. regularnos con el otro, ¿no? Esto es. Porque esto también muchas veces lo que lleva a esa extremos un poco individualistas que, como tú dices, llegan a ser narcisistas en el sentido de solo me veo a mí. Claro. Y hay un tema que es interesante e importante mencionar, que es solo vamos a poder autorregularnos o aprender, ¿no?, a poder regularnos con nosotros si hay una base segura a la que poder acudir. Y esto parte desde la infancia, ¿no? Efectivamente, este experimento de la situación extraña tan famoso, ¿no?, donde se experimentaba qué pasaba cuando la madre se alejaba de la sala, al final lo que nos ilustra es que yo solo voy a poder estar tranquilo y poder hacer caso a mis necesidades si hay alguien que sé que va a estar disponible cuando yo lo necesite. Voy a poder explorar lo que yo necesito solo sabiendo que va a haber alguien que, por un lado, me va a ayudar a descubrirlo y que va a estar ahí. En las relaciones pasa un poco lo mismo. Yo me voy también, o va a ser más favorable, una dinámica en la que sienta seguridad y yo pueda explorar tranquilamente y volver ahí, que si todo el rato hay un miedo a que esa base no esté, ¿no? Entonces es muy difícil que yo, ¿no?, desde a lo mejor esta parte a lo mejor más ansiosa, ¿no?, es muy difícil que me aleje porque yo no sé si cuando vuelva tú vas a estar ahí, entonces me quedo. Y lo que decías antes, ¿no?, un extremo tira a otro, como siempre, ¿no? Claro. La gente que más independiente siente que es, luego es más dependiente y al revés, ¿no? Estos son los polos siempre que se atraen. Absolutamente. Y eso es fundamental explicarlo, ¿no? El decir, es el círculo de seguridad, ¿no? Eso es. Y en este círculo de seguridad no solo aplica a los niños, esta es la base segura, esta es la conducta de exploración en la que yo veo el mundo, experimento y luego sé que esta base está aquí y puedo volver y hacer la conducta de apego. Igual con las parejas, ¿no? Si una pareja no tiene la posibilidad tanto de una persona como de la otra de hacer estos dos movimientos, conducta de exploración y la conducta de apego, está coja y probablemente es cuando decimos que es o tóxica o algo pasa ahí, ¿no? Esto es como si yo me voy de fin de semana, ¿no?, con mis amigos y cuando vuelvo mi pareja está enfadada conmigo, ¿no? Al final asocio, ¿no?, que alejarme puede suponer un problema y por lo tanto una pérdida. Por poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero al final, efectivamente, la base tiene que estar ahí. Y en general no está, ¿no? Y ese es el problema que nos encontramos. Y bueno, esto tampoco es algo desesperanzador, al revés. Yo creo que se está empezando como a detectar la necesidad de formar vínculos que nos puedan hacernos sentir tranquilos y por eso es lo que más viene a consulta, ¿no? Aunque luego haya una sobre, ¿no? Porque al final hablamos mucho que a veces siento que estamos creando generaciones de narcisistas. Totalmente. ¿Y por qué? Bueno, yo creo que por estos mensajes, efectivamente. Por un lado, tenemos esta parte, ¿no?, que casi que se ha romantizado la terapia como algo casi exigente, ¿no?, que tenemos que hacer para configurarnos, para ser la mejor versión, casi de una manera ansiosa. Y por otro lado se nos mandan mensajes de este otro tipo, ¿no?, de tenemos que estar en sintonía con nosotros, con lo que queremos, con nuestro propósito y da igual, ¿no?, lo que pase a mi alrededor, que tengo como que seguir esa línea, ¿no? Y se nos olvida que estamos en una sociedad, somos seres sociales y esta parte, ¿no? Bueno, por supuesto la influencia de las redes sociales ya ni hablamos porque es una cosa, bueno, bastante oscura, pero esta parte, ¿no?, de individualismo, de solo lo mío importa, de solo mis necesidades son importantes, de no se me ponen límites, ¿no? Muchas veces ahora los padres que están muy angustiados, ¿no?, por poner normas, por poner límites, me parece que es como lo contrario, ¿no?, como exigir, está generando a veces un clima de todo vale, ¿no? Y mis necesidades son lo principal y lo que va por encima de todo y no hay límites.
Claro, yo creo que hemos pasado de un estilo educativo muy autoritario a demasiado permisivo, y lo que pasa es que los límites la vida te los va a poner. Entonces, si no se encuentran en casa, uno no aprende a tolerar esa frustración, y cuando hay un límite es cuando tú te permites dejar un poco tu necesidad y ver también cuál es la situación y quién es el otro, ¿no? Eso es. Si no hay límites, no ves quién es el otro. Si no ves quién es el otro, si piensas que la vida todo lo vas a poder conseguir de cualquier manera, al final no es ya por los demás, sino por uno mismo. No vas a poder ser feliz sin entender la realidad y sin tocar pies al suelo, ¿no? A tierra. Eso es. O sea, los límites son completamente necesarios desde la más temprana edad, ¿no? Nuestro cerebro se configura sabiendo que hay unos límites, ¿no? Y unos límites no son un equivalente a una norma estricta, inflexible y autoritaria. Un límite puede ser coherente, puede ser constante, puede ser predecible. Eso es lo que nos ayuda a entender, ¿no? Que esto es como si quedamos después y cada vez que se acerca la hora te digo que me ha salido otro plan. Al final yo nunca voy a saber en qué moverme, ¿no? Siempre voy a estar con esa desconfianza. Entonces, los límites son necesarios. Ahora, claro, hay muchas formas de ponerlos. Hay muchas formas de ponerlos, eso es. Un límite es como las paredes de una casa. Yo no sé si te pasa, a mí me gusta dormir en un espacio medianamente, bueno, es decir, amplio, pero me sería mucho más difícil dormir en mitad del campo que dormir en una habitación cerrada, porque los límites lo que hacen es contener y proteger. Entonces, en ese sentido, pues parece que es algo negativo y es algo que vivimos mal, pero es que las personas los necesitamos para sentirnos seguros. Efectivamente. Entonces, en ese sentido es verdad que hay mucha falta de límites, mucha permisividad, y luego efectivamente en la terapia a mí me da un poco de miedo a veces el decir, bueno, no es no darte la razón, es ponerte en contacto con la realidad. La terapia para mí es poner a las personas en contacto con la realidad. Para eso los psicólogos también tenemos que estar en contacto con la realidad. Tenemos que estar trabajados para poder confrontar sin sentir esa culpabilidad, ¿no? Eso que al final ahí está el hándicap. Y se nota mucho, ¿no? Cuando, y insisto con esto, un límite no es un bofetón. Un límite es, te explico con coherencia el porqué, ¿no? Encuadrar cuál es nuestra relación. Y en consulta nos lo encontramos mucho. Personas que no saben moverse en los límites y en la relación terapéutica se confunden y no saben, ¿no? Y por eso es súper importante encuadrar bien, ¿no? No de manera rígida, sino de manera coherente. Esto es así es nuestra relación y esto es cómo nos vamos a relacionar, ¿no? Eso es. Y luego hay gente que se ve, ¿no? Que no ha sabido y no sabe, ¿no? Y confunde, ¿no? Y de repente eres mi terapeuta, pero mi configuración puede ser algo más, una persona, una amistad, y ahí es donde se empieza a hacer todo un batiburrillo. Por eso es importante marcarlos desde el principio. Claro, igual que cualquier relación personal, de pareja o lo que sea, el poner límites tiene que ver para que esto funcione, ¿no? Entonces, bueno, sí que es verdad que eso es importante, y es importante reseñar este tema, ¿no? de la sociedad. Y luego también, yo no sé, es verdad que ahora surgen otros muchos tipos de relaciones. Esto sería un debate muy amplio. Es siempre una pareja y además de una persona de alguna manera a quien tiene que ser nuestra base segura, ¿no? O si no tenemos pareja, también podemos tener una base segura. ¿O qué pasa con los nuevos tipos de relaciones ahora? Es un súper tema, pero Es un súper tema, sí. Incluso esto que hablábamos de los límites puede ser un poco controversial vamos a decir, al abanico tan amplio de relacionarse que hay a día de hoy, ¿no? Que se sale un poco de este modelo tradicional. Pero es verdad que social y culturalmente parece que hay un peso muy grande en que la relación amorosa tiene que estar ahí. Y yo tengo la sensación de que aunque estemos un poco programados, ¿no? Para finalmente vincularnos con alguien, sí que puedes tener bases seguras en tu entorno. Incluso las puedes construir, ¿no? Yo a día de hoy cuento con muchas amistades que hacen de mucho soporte, ¿no? Y darles importancia es fundamental, ¿no? Porque yo creo que lo que decías antes, ¿no? Antes se vivía en los pueblos, ¿no? Y el apoyo era el vecino.
Claro. Podía ser tu pareja o podía ser quien estuviese a tu lado, pero en realidad había un sentido de comunidad y de apoyo mucho más amplio que el que hay ahora, ¿no? Por eso yo creo que la gente a veces puede estar tan ansiosa, ¿no? Con esta búsqueda como un poco eterna de relaciones, ¿no? Por muchos otros temas, evidentemente, pero en este aspecto, como parece que es ahí, ¿no? Donde tengo que ir, ¿no? Porque hay tanto individualismo que es que si miro para otro lado no me encuentro con alguien que me tienda la mano, ¿no? Claro. Y esto es fundamental, entender Claro. que hay muchos tipos de Muchos bases. tipos de bases, efectivamente, y que al final también el tipo de relación que sea, ya sea de amistad, ya sea de amor monógamo, polígamo, lo que sea. Una vez me decía una paciente, es que yo prefiero ser poliamorosa porque así, si no tengo a una persona, tengo a la otra. Y digo, bueno, es que eso lo que hace es acrecentar tu apego ansioso. Entonces, si de alguna forma eliges otro tipo de relación que no sea desde ahí, que no sea desde una necesidad imperiosa, ¿no? Que sea por una creencia, pero que no sea desde esa necesidad de si no tengo una persona, tengo a otra, porque si no nunca aprendes a autorregularte, ¿no? Efectivamente. Entonces, en ese sentido, y ya para terminar, Clara, así como, bueno, hacer un global de lo que hemos hablado, te voy a hacer 2 preguntas que son fáciles y difíciles, pero bueno, 3 tips para cuando uno está buscando o abierto a tener una pareja. Bueno, pues ¿qué sería, qué 3 tips tú darías para una persona que va a conocer a alguien, ¿no? Y si elijo o no elijo meterme en esa relación, que parece que a veces nos metemos compulsivamente. Yo empezaría por la relación que tengo conmigo, ¿no? El poder, no es un requisito, pero sí que creo que es de suma importancia entender cuáles son mis necesidades, cuáles son mis límites, cuál es mi proyecto, ¿no? El poder conocerme, porque cuanto más me conozco, no es que yo no soy nada defensora de esta parte, de esta frase, ¿no? De si me quiero podrán quererme y si no me quiero a mí no me querrán, ¿no? Me parece una cosa horrorosa que se nos ha vendido y no creo que sea así. Todos tenemos el derecho y la capacidad de ser amados, pero sí que si yo me conozco, ¿no? Y veo dónde están mis límites y qué cosas me hacen sentir bien, qué cosas no me hacen sentir tan bien, vamos a decir como que estoy como más sensibilizado al poder detectar dónde van a estar pues esos límites, ¿no? O dónde de alguna manera eso se va a vulnerar y poder decidir lo que quiera con eso, pero protegerlo. Claro, no es solo si yo le gusto al otro, sino si el otro me gusta a mí y encaja con mi proyecto vital y mis valores. Eso es otra cosa que iba a decir, ¿no? Saber si esa persona y tú estáis bueno, en un momento vital o con un proyecto similar, ¿no? Es decir, como que tengamos un poco como la misma forma de ver nuestros proyectos, nuestras inquietudes, no es que seamos iguales, ¿no? Pero que haya una sintonía en ese aspecto. Y luego, por supuesto, estar como muy sensibilizado, bueno, ahora lo llaman red flag, lo podemos llamar de muchos tipos, ¿no? Pero al final como estas cosas que pueden dañarme, ¿no? Pero de una manera más potente, ¿no? Más integral, es decir, este tipo de personas que pues a lo mejor, no lo sé, si estoy buscando a alguien que quiera ser comprometido, pues que al principio, ¿no? Ahora se habla mucho del ghosting, del gaslighting, pero tiene sentido, es decir, una persona que esté de una manera, que sea predecible, ¿no? Y una persona que esté ahí, luego pueden pasar muchas cosas, ¿no? Y esto no es cuestión de hacerlo bien o mal, pero sí que sentir desde el principio, aunque no esté todo construido, pero que hay una sensación de que no me tengo que sentir amenazado, que no tiene que haber una alerta ya desde el principio. En cuanto empezamos a notar esa alerta, y a día de hoy se ve, ¿no? Además lo fácil que es hacer pues un ghosting por redes sociales, ¿no? Dejarte de escribir o no tener ningún tipo de responsabilidad. Yo ahí es donde intento pues poner el no. Claro. Y, aunque sea difícil, ¿no? Porque al aunque final sea difícil y está programado para enganchar eso al final. Eso es, al final todo lo que es ambivalente es lo que más engancha, ¿no? Como una máquina tragaperras. Eso es lo que realmente destruye el sistema nervioso de cualquiera que empieza una relación de ahora sí, ahora no, ¿no? De razón variable y además intermitente, ¿no? Entonces, desde luego,
eso no nos autoengañemos, porque muchas veces cuando uno está buscando pareja, yo veo en consulta, ¿no? Que nos damos como diferentes tipos de razonamientos y luego al final, porque tú quieres, ¿no? Y no lo quieres ver, pero en el fondo está claro, ¿no? Y ya la segunda y última, Clara, es... Y cuando tenemos pareja, 3 tips para mantenerla, ¿no? Porque parece que ahora todo es conseguirla, pero el compromiso y el seguir adelante a pesar de las dificultades y de los retos que nos supone tener una pareja y que nos haga de espejo en muchas cosas y que nos haga... bueno, pues eso, enfadarnos o que se enfaden con nosotros, pero ¿cómo mantengo si merece la pena una relación de pareja? Efectivamente, sí he llegado a este punto en el que siento que mi relación cubre todo esto, ¿no? Pero que con las adversidades del día a día, pues las cosas se tambalean. Yo hay una cosa que me parece como muy clave, ¿no? Y es verdad que es un concepto psicológico, pero que yo cada día tengo más presente, que es esta capacidad de mentalización, es decir, de saber que lo que le está pasando al otro por su mente no es lo mismo que me está pasando a mí. El poder de vez en cuando, ¿no? Pues girarnos los dos y que si yo estoy viendo esto aquí, tú aquí, evidentemente me tengo que girar un poco para ver lo que estás viendo tú y viceversa, es una de las claves, ¿no? Que al final es el poder comprender que el otro tiene una forma de pensar diferente a la tuya y que hay una cuestión de que podamos ir como girándonos y entendiendo y configurando eso juntos. Y que además muchas veces no solamente es una forma de pensar, sino que son unos miedos que el otro tiene que yo no entiendo porque los míos son otros. Eso es, eso es. Luego, paciencia, se nos olvida, pero las relaciones se construyen, no vienen dadas, ¿no? Y vincularnos con alguien, relacionarnos con alguien, no es algo que tiene que estar configurado desde el minuto 1, es algo que se tiene que ir construyendo. Y al final yo creo que el ir atravesando, ¿no? Pues estos conflictos, estas etapas vitales, estas adversidades, van siendo pruebas que de alguna manera nos dan la oportunidad de ver cómo los dos, o en este caso pues eso, con la persona con la que estás, podemos, ¿no? Ir haciéndole frente a todo esto, ¿no? Entonces la paciencia para mí es una de las cosas que yo misma tengo que practicar mucho, ¿no? Porque parece que tiene que ser todo inmediato y si no lo es, ¿no? Me voy de aquí y ya está, ¿no? Entendiendo adversidades como de la vida diaria. Justo, porque ahora pasa mucho eso, ¿no? Que al final, como hay mucho disponible, hay aplicaciones donde conoces gente, todo va muy rápido, entonces a la mínima dificultad huimos, pero realmente pensamos que la hierba siempre crece más verde en otro prado y esa es una de las grandes causas de la infelicidad. Eso es. Y yo para mí como un tercer tip, ¿no? Por así decirlo, es construir juntos la capacidad de confiar y de comprometernos, ¿no? Porque al final para mí la confianza yo siento que es una de las cosas que es base de todo, ¿no? Es decir, lo que hablábamos antes, ¿no? Confío y entiendo que a pesar de lo que podamos pasar, vamos a estar ahí, ¿no? Yo voy a poder recurrir o tú vas a poder recurrir, ¿no? Es decir, como que de alguna manera darle prioridad a lo que estamos formando, ¿no? Yo entiendo que cuando una de las cosas, ¿no? Y en contraposición al individualismo es que llega un punto en el que tu pareja tiene que prevalecer a tu familia de origen, es decir, es tu proyecto. La ley del orden. Eso es. Y si eso no está bien ordenado, ¿no? Si esas prioridades no están colocadas, evidentemente pueden en un momento dado, ¿no? Pues pueden cambiar, pueden sufrir modificaciones, pero si esa base no está ahí, ¿no? Eso no va a perdurar, ¿no? Si para mí lo más, no es que sea lo más importante, pero puede ser como de lo más prioritario, ¿no? Es lo que yo formo, lo que yo creo, prevalece a todo lo que lo rodea, ¿no? Claro. Y que eso esté ahí, ¿no? Que eso esté confiable. Cuidarlo, trabajarlo día a día y no darlo por sentado. Efectivamente, eso es. Pues Clara, muchísimas gracias. La verdad es que siempre hablamos, pero sentarnos a hablar un poco más en profundidad a mí me hace aprender mucho también. Y nada, y súper cómoda contigo. Y bueno, pues te he traído también un regalito. Anda. No sé si... Bueno, ay, sí, mira, que lo tenía en la lista, no lo he leído. No, digo, seguro que lo tiene. Pues no le tengo este. Pues es de nuestra de gran Victoria. amiga Victoria Cadarso. El niño interior encuentra el amor, ¿no? Qué bien. Que va al final de esto, ¿no? De cómo reparamos esas partes dañadas nuestras
para que realmente nos podamos vincular con nosotros mismos y con los demás. Así muchas gracias. Y muchas gracias a ti. Ya efectivamente entre que abrimos la puerta de la consulta no da tiempo a tener una charla como esta. Entonces, pues una maravilla que tengamos esta oportunidad y que, bueno, que también fortalezcamos nuestro vínculo, ¿no? Con estas cosas. Que eso es fundamental. Eso también. Es fundamental. Sí. Así que muchas gracias a ti. A ti, Clara. Y a todos vosotros, muchas gracias. Si os ha gustado, os pedimos que le deis like, lo compartáis con aquellas personas a las que os puedan interesar. Eso nos ayuda a poder seguir haciendo más episodios, y cualquier comentario que tengáis nos podéis escribir, podéis dejarlo abajo o podéis poneros en contacto directamente con nosotros. Os esperamos en el siguiente capítulo de Entre Divanes.